Hoy quiero llamar nuestra atención a las mismas palabras de Jesús del Evangelio de Mateo en Mateo 24:5. Jesús les dice a sus discípulos: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Todo esto es solo el principio de dolores de parto. Cuando Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, no estaba simplemente describiendo un futuro lejano, estaba pintando un vívido cuadro del mundo en el que nos encontramos hoy en día. Estos versículos son un mero reflejo de nuestra época actual y, hermanos, no podemos permitirnos apartar la mirada. Jesús comienza advirtiendo sobre aquellos que vendrían falsamente en su nombre. ¿No hemos visto esto? Innumerables figuras a lo largo de los años reclamando un manto divino y llevando a muchos por mal camino. El panorama de nuestra era está lleno de profetas y mesías autoproclamados, cada uno más convincente que el anterior. Sin embargo, como las Escrituras nos dicen, incluso los mismos elegidos pueden ser engañados. Debemos ser vigilantes. Luego habla de guerras y rumores de guerras. Vivimos en una época en la que las noticias de conflictos y luchas llegan a nuestros oídos todos los días. Se ha vuelto tan común que muchos de nosotros nos hemos vuelto insensibles. Pero esto no fue para alarmarnos y entrar en pánico, sino para llamarnos a la conciencia en la oración. Luego Jesús menciona nación contra nación, reino contra reino. No se trata solo de guerras físicas, sino que vemos batallas ideológicas, divisiones culturales y agitación social como nunca antes. La estructura de la sociedad en muchos lugares parece estar desgarrándose. Estos no son simples coincidencias, ni simplemente la progresión natural de las cosas. Son los dolores de parto de los que habla Jesús. Estos signos son el principio de los dolores de parto, indicativos de algo monumental por suceder. Al igual que los dolores de parto preceden a la alegría de una nueva vida, estos sonidos de advertencia anuncian el retorno inminente de Cristo. Sin embargo, en medio de todo esto, lo más preocupante no son los signos en sí mismos, sino nuestra respuesta a ellos. Muchos continúan viviendo como si fueran solo acontecimientos aleatorios, simples coincidencias sin ningún significado espiritual. Nos hemos vuelto cómodos en nuestras rutinas, a menudo pasando por alto las señales divinas que nos rodean. Los sonidos de advertencia son evidentes. Mateo 24 se está desplegando literalmente ante nuestros ojos, pero la gente no lo ve, la gente no quiere verlo, pero la profecía bíblica se está configurando literalmente ante nuestros ojos. Cuando suene la trompeta y el cielo se divida, será demasiado tarde para prestar atención a las advertencias. Ahora es el momento de estar preparados, de orar, de arrepentirse y de compartir la esperanza que tenemos en Cristo. No seamos como las 5 vírgenes insensatas que fueron sorprendidas desprevenidas con sus lámparas vacías. Seamos vigilantes, con nuestras lámparas llenas del aceite del Espíritu, listas para encontrarnos con el Esposo. Tenemos una responsabilidad no solo con nosotros mismos, sino también con quienes nos rodean. Como creyentes, estamos llamados a ser centinelas en el muro, tocando la alarma y despertando a la ciudad antes del amanecer, alertando a todos sobre los signos de los tiempos. Mateo 25, del 1 al 13, nos presenta la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: No sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Ide más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: En verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Cuando medito sobre la parábola de las 10 vírgenes, siento un profundo movimiento en mi espíritu. Tienes a estas 5 vírgenes. Llevaban sus lámparas, andaban con la lámpara en la mano, aparentando estar listas, pero amados, no era la lámpara lo que iluminaría su camino, era el aceite. ¿No es eso como muchos de nosotros hoy en día? Venimos a la iglesia vestidos con nuestro mejor traje, cantando los himnos, diciendo amén y dándole un saludo santo a nuestro prójimo. Pero si esa expresión externa no se corresponde con una posesión interna, no sirve de nada. Permíteme llevarte más profundo. Esas 5 vírgenes insensatas parecían estar listas, hablaban la palabra y quizás incluso actuaban conforme a ella. Pero hay una diferencia, iglesia, entre parecer listo y estar listo. La diferencia es el aceite, que representa al Espíritu Santo. Puedes tener la apariencia de santidad, puedes tener el vocabulario de la victoria, pero sin la morada del Espíritu Santo, eres como un automóvil sin gasolina, una cometa sin viento, una lámpara sin aceite. El Espíritu Santo no es simplemente un accesorio de nuestra fe, es la vida misma, la esencia. El Espíritu Santo es el sello de nuestra fe. En nuestra caminata de fe, a menudo encontramos consuelo en nuestras reuniones, nuestros servicios de iglesia y nuestros testimonios compartidos. La parábola de las 10 vírgenes sirve como un recordatorio oportuno de que las expresiones externas de fe no son los únicos indicadores de la preparación espiritual de alguien. La advertencia es clara y directa, pero dentro de los confines de la iglesia, asistir a los servicios y participar en sus actividades no garantiza un futuro seguro en el reino de Cristo. Las 10 vírgenes, cada uno de ellos esperaba participar en el gran banquete. A simple vista parecían indistinguibles, no había diferencia entre los 2 grupos de vírgenes, pero cuando llegó el momento de la prueba, sus verdaderos estados quedaron al descubierto. Es una ilustración potente de cómo Cristo revela la muerte y autenticidad de la fe de uno. La crisis, la llegada inesperada del esposo, sirvió como una prueba divina que separó de repente e irrevocablemente a los preparados de los no preparados. Es una advertencia severa para aquellos dentro de los muros de la iglesia profesante, advirtiéndonos que no caigamos en un estado de complacencia espiritual. Esta parábola nos insta a introspeccionar, a ir más allá de las simples apariencias y asegurarnos de que nuestras lámparas, que representan nuestras vidas, estén llenas del aceite de una fe genuina y de la morada del Espíritu Santo. Que sea una lección aleccionadora que nos desafíe a no confiar en exhibiciones externas, sino a cultivar un corazón verdaderamente preparado para el regreso del Señor. Sin aceite, el séquito nupcial no estaba listo para el esposo. Sin el Espíritu Santo, nadie está listo para el regreso de Jesús. Al reflexionar sobre las conmovedoras palabras de Jesús, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre viene, nos enfrentamos a una verdad tan inquietante como innegable. La esencia misma de esta parábola se encapsula en 2 palabras: estar listo. La vida, con toda su imprevisibilidad y transitoriedad, no nos brinda el lujo de una respuesta ensayada cuando se trata del regreso de Cristo. No podemos marcar nuestras agendas ni posponer nuestra preparación. ¿Estás listo? Las advertencias de su venida están a nuestro alrededor. Sabes que lo que estoy diciendo es verdad. Las consecuencias de no estar preparados son profundamente serias. Esto no se compara con perder un autobús o olvidar una cita. Esto se refiere al destino eterno. Hay personas que me están escuchando en este momento que no están preparadas, pero creen que lo están. Ser sorprendidos desprevenidos cuando el Hijo del Hombre regrese es enfrentar una pérdida irreversible, una que tiene ramificaciones más allá de nuestra comprensión terrenal. Las apuestas son infinitamente altas. Como creyentes, esta parábola no es solo una historia de advertencia, es un llamado urgente a la acción. Nos insta a vivir en un estado de alerta espiritual, a estar siempre vigilantes y asegurarnos de que nuestros corazones y vidas estén alineados con la voluntad y la palabra de Dios. No se trata de vivir con miedo, sino de una anticipación fiel, sabiendo que nuestra preparación hoy determina nuestra recepción de Cristo mañana.
La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse, simple pero profunda, es: ¿estoy listo? Hay una frase en este pasaje de las Escrituras en la que quiero que te enfoques. Mateo de a 5:10. Y mientras iban a comprar vino el esposo, y las que estaban listas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. En nuestro recorrido por las Escrituras, de vez en cuando nos encontramos con frases que encierran una profunda significancia. Una de esas frases se puede encontrar en la parábola de las 10 vírgenes. La puerta fue cerrada. Estas 4 simples palabras llevan consigo un peso eterno. No es solo el cierre de una barrera física, es el sellado de un destino eterno. Una de las verdades esenciales que debemos comprender de esta parábola es la finalidad de ciertas decisiones y sus consecuencias. Cuando esa puerta se cerró para las 5 vírgenes necias, no fue un contratiempo temporal o una decepción momentánea, fue un cierre permanente. Señaló el fin de su oportunidad de entrar en el gozo del banquete nupcial, un emblema del reino de los cielos. Hoy en día, hay voces en nuestro mundo que sugieren otras posibilidades, proponiendo que tal vez la puerta, una vez cerrada, podría abrirse más tarde, especialmente después de la muerte. Susurran consuelos reconfortantes de una segunda oportunidad, una oportunidad post-mortem para aquellos que fallecieron sin conocer a Cristo. Esta idea, a menudo llamada la esperanza más grande, es ciertamente atrayente porque apela a nuestro deseo innato de salvación universal y a nuestra aversión al pensamiento del juicio eterno. Sin embargo, como estudiantes sinceros de la palabra, siempre debemos medir nuestras esperanzas, deseos y creencias con el estándar infalible de las Escrituras. La Biblia comunica consistentemente la urgencia del presente, el aquí y el ahora. En 2 Corintios 6:12 se nos recuerda, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y en Hebreos 9:27 se aclara: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No se menciona una oportunidad posterior después de la muerte, ninguna sugerencia de que la puerta se abra de nuevo para una entrada de último minuto. Abogar por una esperanza más grande más allá de lo que revelan las Escrituras es pisar terreno peligroso. Se arriesga a dar falsa seguridad a aquellos que están al borde de la eternidad sin Cristo. La realidad es, queridos creyentes, que el Evangelio es un mensaje de urgente inmediatez. Llama a las almas hoy, suplicándoles que entren mientras la puerta aún está abierta, mientras la gracia de Dios aún se extiende. Es un desatino hacia la humanidad y un ultraje a la enseñanza clara de las Escrituras propagar una idea que va más allá de los límites establecidos por la palabra de Dios. Aunque nuestros corazones puedan anhelar que todos sean salvos, y debemos orar y trabajar fervientemente hacia ese fin, no podemos reescribir la palabra de Dios para que se ajuste a nuestros resultados deseados. Al igual que las 5 vírgenes prudentes no pudieron compartir su aceite, cada uno de nosotros lleva la responsabilidad personal de nuestra relación con Cristo. Nadie puede hacer ese compromiso por nosotros. Y una vez que nuestra jornada terrenal termine, nuestro destino eterno está fijado. Esta enseñanza no debe causarnos desesperación, sino que debe impulsarnos a la acción. Que sea un llamado claro a compartir el mensaje del Evangelio con mayor fervor, a orar con mayor intensidad por los perdidos y a vivir nuestras vidas como faros brillantes del amor y la verdad de Cristo. Hay una puerta abierta hoy, una invitación a entrar en una relación transformadora con el Salvador. Animemos a tantos como podamos a pasar por esa puerta mientras aún haya tiempo. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos, te deseo un gran día. Hasta la próxima. El secreto que Enoc conocía. La Biblia comienza con Dios. Todo empieza con Dios y la Biblia comienza con Dios. El Dios que es el Dios de las Escrituras, el único Dios verdadero. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El libro de Génesis comienza con Dios, y en este libro somos presentados a nuestro Creador y tenemos la oportunidad de presenciar cómo habló el mundo a la existencia.
En el primer capítulo de Génesis presenciamos su poder y gran gloria, mientras el arquitecto del universo forma su creación. En el segundo capítulo presenciamos el orden natural de las cosas, que es la creación del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. En el tercer capítulo presenciamos la caída del hombre y la introducción del pecado. En el cuarto capítulo presenciamos el primer asesinato en la historia, que ocurre entre dos hermanos, Caín y Abel. En el quinto capítulo somos presentados al libro de la genealogía de Adán, que se remonta a Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Dentro de este capítulo vemos la frase «y murió» aparecer 8 veces. El registro bíblico dice en total, Adán vivió un total de 930 años y luego murió. Set vivió un total de 912 años y luego murió. Enoc vivió un total de 905 años y luego murió. Cainán vivió un total de 910 años y luego murió. Mahalaleel vivió un total de 895 años y luego murió. Y esto es normal porque la muerte no es un accidente, sino una cita. Hebreos 9:27 dice, «Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio». Sin embargo, en el quinto capítulo del libro de Génesis hay una excepción. Un hombre que no murió, sino que Dios se lo llevó. Génesis 5:21. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Enoc anduvo con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. La única excepción en este quinto capítulo del libro de Génesis, quien no murió, es Enoc. Simplemente anduvo con Dios un minuto y al siguiente ya no estaba, porque Dios se lo llevó sin muerte, sin cuerpo, sin tumba, sin funeral, sin lápida, sin polvo. Simplemente fue llevado por Dios. Encontramos el secreto de Enoc en el libro de Hebreos. El escritor de Hebreos enfocó una luz en la vida de Enoc, desmitificó el patrón de su andar con Dios, para que podamos seguir su ejemplo. ¿Cómo anduvo Enoc con Dios? Esta es la pregunta en el corazón de muchos que se preguntan cómo un hombre mortal podía tener una relación tan cercana con Dios. Desde el libro de Hebreos se reafirma que Enoc no era diferente a ninguno de nosotros, simplemente hizo algo diferente. Hebreos 11:5 dice, «Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». Para entender cómo Enoc anduvo con Dios, considera cómo dos amigos caminan juntos. Ambos tienen cosas en común y persiguen el mismo propósito. Cuando dos amigos van en la misma dirección, es más fácil para ellos caminar juntos. Enoc anduvo con Dios manteniendo la dirección de Dios consistentemente durante 300 años. Observa la elección de palabras. Enoc anduvo con Dios, no anduvo delante de Dios ni detrás de Dios, anduvo con Dios. Esto significa que Enoc solo buscaba hacer lo que complacía a Dios. Dios era el enfoque principal de su vida, nunca se desvió ni apartó la mirada de Dios. A lo largo de su vida, amaba lo que a Dios le gustaba y odiaba lo que a Dios le desagradaba. En Hebreos 11:5 vemos la razón por la cual Dios decidió llevarse a Enoc, que fue su habilidad para agradar a Dios. La clave de Enoc para agradar a Dios fue su fe, como se indica al principio del versículo 5. Al tener fe en el Dios de Adán, Enoc pudo ganarse el favor de Dios y agradarlo, a diferencia de aquellos a su alrededor que carecían de fe. Enoc reconoció la existencia de Dios, lo apreció por haberlo creado, lo amó y deseó conocerlo. Al andar en fe cada día, ejerció su fe y dio pasos para encontrar a Dios. En todos mis años como cristiano, he notado que uno de los versículos más subestimados en la Biblia es Hebreos 11:5. En Hebreos 11:6 vemos lo importante que es la fe y la creencia en Dios para Él. Hebreos 11:6 dice, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios». Esto es lo que más le importa a Dios. ¿Crees en Él? ¿Tienes fe en Él? La Biblia nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Observa que la justicia de Abraham no vino de hacer buenas obras o dar a los pobres, sino de creer en Dios.
Fue una justicia obtenida a través de la fe. La Biblia nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Este fue el secreto de la vida de Enoc. Anduvo con Dios, nunca murió, y fue llevado debido a su fe en Dios. Enoc tenía una verdadera fe bíblica, y eso agradó a Dios. No hay nada más satisfactorio en la vida de una persona que saber que Dios está complacido con ella. Fuimos creados para complacerlo. Apocalipsis 4:11. Fuiste creado para el placer de Dios. Y la Biblia nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. La razón por la cual muchas personas están vacías en este mundo, carece de propósito, esperanza o cualquier tipo de satisfacción, es porque no están cumpliendo la razón número 1 por la cual fueron creadas: agradar a Dios. El pecador no necesita otro psiquiatra, no necesita más introspección, no necesita cambiar de actitud ni hacer lo que el mundo le dice. El pecador necesita fe en Dios. Ya tenemos la información de que Enoc anduvo con Dios por fe, por lo que no fue un andar físico lado a lado, sino un andar por fe. En otras palabras, Enoc creía en el Dios que nunca había visto y elegía reverenciar y obedecer sus leyes en una generación perversa. Aunque muchas personas a su alrededor no respetaban ni temían a Dios, él creía en su corazón que Dios es quien dice ser y que recompensa a quienes lo buscan diligentemente. Entonces, ¿qué es tener una verdadera fe bíblica? La fe de Enoc es confiar en Él para tu salvación. Es no temer a la muerte como el apóstol Pablo, sino ver en la muerte el vehículo que te transporta a los brazos del Señor. La verdadera fe bíblica es saber qué te seguirá en esta tierra y dónde pasarás toda la eternidad. Seguramente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo 23. La verdadera fe bíblica para siempre no permite que tu corazón se turbe y cree en el Señor Dios Todopoderoso y en el Señor Jesucristo. Juan 14:1 dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La verdadera fe bíblica es confiar en Dios sin importar tu situación. Es confiar en Dios cuando responde tus oraciones y aun cuando dice que no. La verdadera fe bíblica es saber que todas las cosas obran juntas para bien de aquellos que aman a Dios, a quienes son llamados según su propósito. La verdadera fe bíblica no permite que la situación en la que te encuentras te aleje de Dios. No estoy avanzando. Pensé que estaría más adelantado en la vida que esto. Pensé que mi vida sería diferente para ahora. Pensé que estaría casado para ahora. Pensé que Dios habría respondido mi oración para ahora. Pensé que tendría un trabajo o un negocio para ahora. Pensé que habría terminado la escuela para ahora. Pensé que las cosas estarían mejores para ahora. Pensé que no estaríamos en esta situación para ahora. La verdadera fe bíblica excluye la situación en la que te encuentras, porque la situación en la que estás no afecta el hecho de que Jesús murió en la cruz por ti. Y si tu fe y confianza están en Él, pasarás toda la eternidad con Él. La verdadera fe bíblica no vacila en cualquier situación. Enoc anduvo con fe con Dios en medio de una generación pecaminosa y sin ley. Enoc anduvo con Dios, y tú también puedes andar con Dios en esta era de engaño y pecado. Y vemos con la cercanía del caminar de Enoc con Dios que pudo ver hacia el futuro. Judas 1:14 dice: Profetizó también de estos Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc sabía que Dios algún día castigaría los pecados de la humanidad y profetizó sobre los días venideros. Enoc era apenas la séptima generación de Adán, pero pudo ver más allá de la primera venida de Jesucristo hacia su segunda venida. Vio más de 5000 años hacia el futuro. La revelación de Enoc se centra en el regreso de Jesucristo para ejecutar juicios sobre las personas injustas del mundo. El profeta Enoc dice: He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta es una de las grandes advertencias en la Biblia para aquellos que viven en la oscuridad y aquellos que viven en rebelión contra Dios.
Enoc nos dijo que se acerca el juicio sobre los impíos y cada persona impía tendrá que rendir cuentas de cada palabra impía hablada y de cada obra impía cometida contra el Señor Jesucristo. Enoc vivió con la conciencia del justo juicio de Dios sobre el pecado y predicó la justicia a su generación. Arrepiéntanse, Jesús viene a ejecutar juicio. Enoc fue un hombre que predicó y profetizó sobre el juicio de Dios, y esto es una de las muchas cosas que aprendes sobre Dios cuando caminas con Él. Dios es un Dios de juicio, y como es un Dios justo, advierte a las personas sobre lo que viene. El relato de Salomón es bastante triste. Es una de las decepciones en la Biblia. Cuando Salomón ascendió al trono, posiblemente con apenas 20 años de edad, estaba lleno de promesas y se le dio una gran oportunidad. Sin embargo, el relato final de la vida de Salomón termina en decepción. El reinado del rey Salomón comenzó con promesas. Su padre lo declaró rey. Su nombre significa paz. Era hijo de David y Betsabé. Una consecuencia trágica de una red de pecado fue la muerte de su primer hijo. Salomón fue el segundo hijo, por lo que nació en una familia que valoraba el perdón. Pudo haberse beneficiado del conocimiento de sus padres sobre el Señor. Salomón fue criado en un palacio lleno de conflictos. Se sentó en la primera fila, observando cómo sus hermanos mayores, Amnón y Absalón, causaban estragos. De hecho, mientras David estaba muriendo, su hermano Adonías se autoproclamó rey. Las rápidas acciones del profeta Natán y de Betsabé solidificaron la reclamación de Salomón al trono. Salomón se convirtió en rey. Su padre le dio un discurso de despedida en Primera de Reyes, capítulos 1 al 4. Mientras la muerte de David se acercaba, le dio a Salomón su hijo un mandato. «Estoy a punto de seguir el camino de toda la tierra», le dijo. «Por tanto, sé fuerte y sé hombre. Cumple con tus deberes para con el Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y obedeciendo sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas, y el Señor cumplirá la promesa que me hizo. Si tus hijos tienen cuidado de su conducta y siguen fielmente mi presencia, con todo su corazón y con toda su alma, nunca faltará en Israel un descendiente tuyo en el trono». Su padre le dio un discurso de despedida en el que esencialmente le dijo que viviera por el Señor. Qué sabio consejo para un joven. Salomón parece haber seguido este consejo. En Primera Reyes 3:3, Salomón amaba al Señor, siguiendo los estatutos de su padre David, solo que él sacrificaba e incendiaba incienso en los lugares altos. El corazón de Salomón estaba puesto en el Señor. En este punto de su vida, en un sueño, Dios se le apareció a Salomón en Gibeón. El Señor se apareció a Salomón en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Dios a menudo se comunicaba con los israelitas a través de sueños en el Antiguo Testamento. Ahora, Dios nos comunica principalmente a través de su Hijo, el Señor Jesús, la palabra viva, como se revela en las Escrituras, la palabra escrita. El Señor dijo a Salomón: «Pide lo que quieras que te dé». Dios le estaba dando a Salomón un cheque en blanco y diciendo: «Llénalo. ¿Qué quieres?». Y si el Señor te despertara esta noche y te dijera: «Pídeme lo que quieras», ¿qué dirías tú? Tu respuesta honesta revelaría mucho sobre ti. Considera todo lo que Salomón podría haber pedido, pero considera lo que Salomón dijo. Oró a Dios por sabiduría para poder ser el rey que necesitaba ser. Dios estaba encantado con la respuesta de Salomón. En respuesta a la oración, Salomón se convirtió en el hombre más sabio que jamás haya vivido. También se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia. En Primera de Reyes 3 al 7, «Ahora, Señor mi Dios, has hecho rey a tu siervo en lugar de mi padre David. Pero yo soy solo un niño pequeño y no sé cómo llevar a cabo mis deberes. Tu siervo está aquí entre el pueblo que has elegido, un pueblo demasiado numeroso para contar o numerar. Así que dale a tu siervo un corazón perspicaz para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién es capaz de gobernar a este gran pueblo tuyo?». El Señor se alegró de que Salomón hubiera pedido esto, así que le dijo: «Ya que has pedido esto, y no una larga vida o riquezas para ti mismo, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento en administrar justicia, haré lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y perspicaz, de tal manera que nunca ha habido nadie como tú, ni lo habrá».
Además, te daré lo que no has pedido, riquezas y honor. De modo que durante tu vida no tendrás igual entre los reyes, y si andas en obediencia a mí y guardas mis decretos y mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Entonces Salomón despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Salomón fue un gran rey y un excelente administrador. Construyó el magnífico templo que su padre había imaginado. En el año 480 después de que los israelitas salieron de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, el segundo mes, comenzó a construir el templo del Señor. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. El vestíbulo frente al salón principal del templo se extendía a lo ancho del templo, es decir, 20 codos, y sobresalía 10 codos delante del templo. Hizo ventanas estrechas y altas en las paredes del templo. Contra las paredes del salón principal y del santuario interior, construyó una estructura alrededor del edificio en la que había cámaras laterales. El piso inferior tenía 5 codos de ancho, el del medio 6 codos y el superior 7. Hizo cornisas exteriores alrededor del templo, para que no se insertara nada en las paredes del templo en la construcción del templo. Solo se usaron bloques cortados de la cantera, y no se oyó martillo, cincel, ni ningún otro instrumento de hierro en el lugar del templo mientras se construía. La entrada al piso inferior estaba en el lado sur del templo. Una escalera conducía al nivel medio y de allí al tercero. Así construyó el templo y lo completó, cubriéndolo con vigas y tablones de cedro y construyendo cámaras laterales a lo largo del templo. La altura de cada cámara era de 5 codos y estaban unidas al templo con vigas de cedro. Salomón ofreció una magnífica oración de dedicación. Qué hermoso comienzo en Primera de Reyes 8:22. Luego Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió sus manos hacia el cielo y dijo: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo, ni en la tierra, que guardas tu pacto de amor con tus siervos que continúan siguiendo tu camino de todo corazón. Tú has cumplido con tu promesa a tu siervo David, mi padre. Hablaste con tu boca y lo cumpliste con tu mano, como lo haces hoy. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple para tu siervo David, mi padre, las promesas que le hiciste cuando le dijiste: tus hijos siempre serán reyes después de ti, siempre que obedezcan mi ley, como tú lo has hecho. Ahora, Dios de Israel, cumple la promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Pero realmente Dios vivirá en la tierra. Ni siquiera los cielos, ni siquiera el cielo más alto, pueden contenerte, cuanto menos este templo que he construido. Pero presta atención a la oración y la súplica de tu siervo, oh Señor mi Dios. Escucha el grito y la oración que tu siervo está haciendo en tu presencia hoy. Que tus ojos estén abiertos día y noche hacia este templo, este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí. Escucha la oración que tu siervo está haciendo en este lugar. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Escucha desde el cielo, desde tu morada, y cuando escuches, perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le pide que jure y jura delante de tu altar en este templo, escucha desde el cielo y actúa. Juzga entre tus siervos, castiga al culpable y haz recaer sobre su cabeza lo que ha hecho. Declara inocente al inocente, así que harás justicia y lo absolverás. La progresión de Salomón en el pecado estuvo marcada por 2 errores principales en Primera de Reyes 11:1. Sin embargo, Salomón amaba a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón: moabitas, amonitas, sidonias e hititas. Su involucramiento con mujeres extranjeras presagiaba problemas futuros. Muchos de estos matrimonios eran alianzas políticas, pero la inmoralidad era claramente un factor también. 1000 mujeres competían por su atención. Imagina la sorpresa cuando todos los suegros aparecieron. El ejemplo de Salomón fomentó una cultura de inmoralidad en el reino. Tuvo 700 esposas de sangre real y 300 concubinas, y sus esposas lo desviaron. A medida que Salomón envejecía, sus esposas volvían su corazón hacia otros dioses, y su corazón no estuvo completamente dedicado al Señor su Dios, como el corazón de David su padre lo había estado. Siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Milcom,
el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que era malo a los ojos del Señor. No siguió al Señor completamente como lo había hecho su padre David. En una colina al este de Jerusalén, Salomón construyó un lugar alto para Quemos, el dios abominable de Moab, y para Moloc, el dios abominable del pueblo de Amón. Estas mujeres trajeron a sus dioses consigo e insistieron en que Salomón participara en rituales paganos, muchos de los cuales eran sensuales por naturaleza. Todo esto se hacía en nombre de la tolerancia, pero llevó la idolatría al corazón de la nación del pueblo de Dios y desvió el corazón del rey de Dios. Salomón construyó un lugar alto para Quemos, la abominación de Moab, en la colina al este de Jerusalén, y para Moloc, la abominación del pueblo de Amón. Salomón cometió dos errores principales que lo llevaron a sufrir en sus últimos años. Dios comenzó a levantar enemigos contra Salomón, y levantó contra Salomón otro adversario, Rezón hijo de Eliada, que había huido de su señor Hadadezer, rey de Zobá, cuando David destruyó el ejército de Zobá. Rezón se reunió con un grupo de hombres a su alrededor y se convirtió en su líder. Fueron a Damasco, donde se establecieron y tomaron el control. Rezón fue un adversario de Israel todos los días de Salomón, sumándose a los problemas causados por Hadad. Así que Rezón gobernó en Aram y fue hostil hacia Israel. También Jeroboam, hijo de Nebat, uno de los oficiales de Salomón, un efraínita de Séreda, cuya madre era una viuda llamada Serúa, se rebeló contra el rey. La biografía de Salomón termina en Primera de Reyes 11:41. Para el último capítulo de la vida de Salomón, recurrimos a otro libro de la Biblia. En cuanto a los demás eventos del reinado de Salomón, todo lo que hizo y la sabiduría que demostró, ¿no está escrito en el libro de los Anales de Salomón? Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años. Después descansó con sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y Roboam, su hijo, reinó en su lugar como rey. Cantares, Proverbios y Eclesiastés son los 3 libros de la Biblia escritos por Salomón. Debe haberse dado cuenta cuando era viejo de que su reinado había degenerado en inmoralidad e idolatría. Simplemente estaba esperando morir y le explicó a Dios qué vida inútil había llevado. Eclesiastés describe cómo es la vida bajo el sol, cuando no tienes una relación con el Creador del sol. Salomón nos dijo en Eclesiastés acerca de todas las cosas que intentó en su búsqueda de la felicidad. Las personas intentan las mismas cosas hoy en día. Intentó aprender, pero descubrió que puedes tener una mente llena y un corazón vacío. Entonces intentó la risa. Me dije a mí mismo, voy a probarte con el placer para averiguar qué es lo bueno, pero eso también resultó ser vacío. Su palacio estaba lleno de risas fuertes y placer. Si piensas que una gran fiesta es un atajo hacia la alegría en la vida, has malinterpretado el verdadero significado de la vida. Así que, 16:11, me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia, de placeres eternos a tu derecha. Nunca encontrarás verdadero placer hasta que encuentres una relación con Dios. Salomón también experimentó el lujo. Su riqueza era incalculable. Algunas de las personas más miserables del mundo son algunas de las más ricas. El lujo no te hará feliz. Eclesiastés 2:3. Intenté alegrarme con el vino y abrazar la locura, mientras mi mente me guiaba con sabiduría. Quise ver qué era bueno para que los seres humanos lo hicieran bajo los cielos durante los pocos días de sus vidas. Emprendí grandes proyectos. Me construí casas y planté viñedos. Hice jardines y parques y planté todo tipo de árboles frutales en ellos. Construí estanques para regar bosques de árboles frutales florecientes. Experimentó con la lujuria, pero ninguna cantidad de placer físico lo hizo feliz. Eclesiastés 2:8-11. Me procuré plata y oro para mí mismo y los tesoros de reyes y provincias. Conseguí cantantes, tanto hombres como mujeres, y un harem, como también todo lo que desearon los ojos. Me hice más grande que cualquiera en Jerusalén antes que yo. En todas estas cosas mi sabiduría se mantuvo conmigo. No me negué nada que desearan mis ojos. No privé a mi corazón de ningún placer. Mi corazón se regocijó en todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de todo mi esfuerzo. Sin embargo, cuando revisé todo lo que habían hecho mis manos y lo que había trabajado para lograr, todo fue vacío, un correr tras el viento.
no se ganó nada bajo el sol. Creo que tenemos el testimonio personal de Salomón en el libro de Eclesiastés. Finalmente se dio cuenta de que la verdadera fuente de contentamiento es el Señor. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días de la aflicción y se acerquen los años en que dirás, no tengo gusto en ellos. Señor, que aprendamos de la vida de Salomón y sus luchas. Tú le concediste, Señor, una sabiduría sin igual y la oportunidad de reinar con justicia y misericordia. Sin embargo, incluso ante tales dones, se desvió y siguió caminos que no honraban tu nombre. Que este ejemplo nos sirva de lección para buscar continuamente tu rostro y vivir de acuerdo con tus preceptos. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a no perdernos en tentaciones mundanas y deseos que puedan desviar nuestros corazones de ti. Concédenos la sabiduría para reconocer los peligros del pecado y la fuerza para resistir las tentaciones que puedan cruzar nuestro camino. Que nos inspire la historia de Salomón a entender que la verdadera felicidad y contentamiento solo se pueden encontrar en ti y que vivamos nuestras vidas de tal manera que siempre reflejen tu gloria y amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si este contenido te fue valioso, te pido tu apoyo con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. Lo que se diga en la Biblia es y será respetado a cabo del lugar por la comunidad cristiana como palabra santa, ya que en sus escrituras encontramos, en teoría, todo lo que es correcto. Sin embargo, ¿es esto cierto? Todo lo que está escrito en la Biblia se debe acatar a pie de la letra. Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Bienvenidos a Universo Espiritual. Hoy te traemos las contradicciones de la Biblia. Pero antes de iniciar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. La cuestión de la confiabilidad histórica es relevante solo para determinados tipos de escrituras en la Biblia. Por ejemplo, normalmente, uno no habla de cartas o parábolas como históricamente confiables. Es evidente, sin embargo, que muchos libros de la Biblia relatan información histórica. La práctica de la escritura de la historia se desarrolla con el tiempo, y algunos periodos ejercieron más flexibilidad que otros. Por ejemplo, la audiencia en los días del escritor del Evangelio, Lucas, tenía expectativas más claras de lo que implica la escritura de la historia que la audiencia en la época del rey David. De la misma manera, los escritores antiguos no utilizaron notas a pie de página. Sin embargo, por definición, la escritura de la historia implicó la disposición de información. Historiadores modernos dependen en gran medida de informes históricos arcaicos para reconstruir la historia antigua. Cuando estos historiadores evalúan el grado de confiabilidad histórica de una obra antigua, una estrategia consiste en comparar la obra en cuestión con la información disponible de otras fuentes. Este enfoque es más fácil para algunos periodos que para otros. Por ejemplo, existe más información sobre Estados Unidos en 1960 de nuestra era que sobre Asiria en el año 720 antes de nuestra era común. Algunas variables son consideradas en la capacidad para corroborar la información bíblica con los registros históricos. Por ejemplo, los anales asirios confirman muchos detalles de la Biblia durante el periodo asirio, pero el mismo enfoque no es posible para el periodo persa más adelante, porque los anales de Persia se perdieron. Tenemos información considerable sobre la época de Pablo, la figura bíblica, quien predicó en las zonas urbanas, pero comparativamente poca información acerca de los tiempos de Abraham, quien vagaba alrededor y se estableció en el antiguo Cercano Oriente hace casi 4000 años. Donde hay menos información directa disponible, los eruditos comparan los informes bíblicos o de otros autores antiguos con lo que puede ser conocido de la época sobre la cual escribieron. Las escrituras tradicionales a menudo preservan y transmiten elementos básicos de historia durante los siglos. Las historias de Abraham se pudieron haber pasado durante siglos como sagas orales. Sin embargo, reflejan no solo el periodo en el que fueron escritas, aunque algunas actualizaciones del lenguaje en el tiempo es de esperarse, sino que también algunos elementos de la época que describen.
La evidencia disponible para la examinación histórica a menudo aumenta a medida que avanzamos en el tiempo, y nos daremos cuenta en este patrón a medida que examinamos 3 épocas de la historia bíblica. Abraham y los patriarcas. Los eruditos generalmente datan a los patriarcas bíblicos en la era temprana del segundo milenio antes de Cristo, y tenemos mucho menos información sobre este periodo de tiempo que de épocas posteriores. La mayor parte de las evidencias del segundo milenio no han sobrevivido los últimos 4000 años. Además de lo que ha sobrevivido, solo una pequeña parte ha sido excavada. De lo que se ha excavado, solo algunas de ellas se han publicado, y de lo que se ha publicado, solamente algunas se han filtrado y aplicado a la Biblia. En cuanto a la antigüedad más en general, un erudito ha estimado que tan poco como una pieza de evidencia dentro de 60.000 está disponible para nosotros. Con estas probabilidades, no podemos esperar encontrar registros de determinadas personas comunes de la época, especialmente cuando los individuos eran pastores nómadas. Y no podemos esperar a tener más información extrabíblica directa sobre Abraham que la que tenemos acerca de otros líderes de tribus nómadas o clanes. Lo mejor que uno puede hacer con estos relatos bíblicos tan tempranos es comprobar si son consistentes con lo que se conoce sobre el periodo en general. Afortunadamente, aún permanece algo de información sobre este tema. Un ejemplo legítimo que los estudios señalan es el hecho de que los nombres bíblicos son coherentes con su periodo. Las preferencias de los nombres cambiaron de una época a otra, tal como lo hacen hoy. En los Estados Unidos, por ejemplo, Beatriz y Mildred comúnmente pertenecían a una generación diferente a los nombres de Shamika o Kelly. De la misma manera, muchos tipos de nombres en las narrativas patriarcales de la Biblia, Abraham, Nacor, Taré, Jacob, se ajustan a muchos registros del segundo milenio antes de nuestra era común que a otros periodos, como los años cuando las primeras narrativas fueron escritas. Más importante aún es que el viaje de Abraham a Canaán también se inscribe en el segundo milenio, mejor de lo que hacen en la era posterior en la que los relatos fueron registrados. Abraham era bastante tranquilo, con un montón de viajes entre el noroeste de Mesopotamia y Canaán. Aunque no existía una migración masiva, muchos amorreos viajaron desde Siria a Palestina. Muchas de las ciudades que mencionan los relatos bíblicos, incluso en El Paso, fueron habitadas por este periodo, aunque algunas fueron abandonadas durante siglos después. Políticamente, confederaciones tribales predominaban en este periodo. Ciudades de reyes aparecen raras veces en las narraciones, excepto en el Llano de Jordán. Además, la guerra descrita en Génesis 14, incluyendo las rutas tomadas y la descripción de la alianza de los reyes del este, se adapta mejor a la época general de Abraham. Fuentes egipcias muestran que los estilos de vida de los patriarcas encajan más en diferentes maneras con el segundo milenio que con los posteriores de Israel, incluyendo el hecho de que los pastores nómadas estuvieron en contacto con pueblos agrarios. Las relaciones con los cananeos reflejan el periodo patriarcal en lugar de la manera en la que los israelitas lo representarían más adelante. Además, las prácticas patriarcales a menudo parten de lo que los israelitas habían imaginado o aprobado más adelante, incluyendo, por ejemplo, el que Abraham se haya casado con su hermanastra o Jacob con sus 2 hermanas. Es muy probable que José encontró favor en Egipto durante el periodo de gobierno de los pueblos asiáticos, conocidos como los Hyksos. Gran parte de la tierra fue nacionalizada en Faraón durante ese periodo. Como es la historia de José, muchos elementos de la historia encajan en las costumbres egipcias. Especialmente dramática es la preservación de un detalle específico. José fue vendido como esclavo por 20 siclos de plata. En el siglo XV a.C., el periodo de los esclavos en promedio era de 30 y 40 ciclos. 50 ciclos a los principios del primer milenio y 100 ciclos alrededor del periodo persa, pero precisamente 20 ciclos durante el periodo en el cual habría vivido José. Esta correlación sugiere que incluso este pequeño detalle fue preservado fielmente durante siglos antes de que el reporte se escribiera. Algunos idiomas en las narrativas patriarcales bíblicas, como los títulos de las personas locales o posiblemente el uso de camellos junto a otros animales por los cuales permanece mayor evidencia, fue actualizada para el público en un periodo posterior.
Como se señaló anteriormente, el estilo de escribir historias sobre el pasado difiere también en esta época. Lo que es más sorprendente, sin embargo, es la preservación de muestras de la tradición de la época que se describe. Dada la limitada evidencia que sobrevive de la época, tales observaciones son significativas, pero siguen siendo limitadas en alcance. Las pruebas disponibles se expanden, sin embargo, para periodos más recientes. Relato sobre Jesús. La segunda mitad del libro, de hecho, está lleno de correlaciones con información de otras fuentes, porque aborda el resto del mundo mediterráneo. Historias acerca de Jesús, por el contrario, implican a Galilea, una región relativamente poco interesante para otros escritores antiguos. Sin embargo, lo que sabemos de este periodo fue fuerte evidencia de confianza en los evangelios del Nuevo Testamento. El género de los evangelios es una razón para esperar que información histórica significativa se contenga dentro de ellos. El prefacio de uno de los evangelios explica su propósito como una confirmación de asuntos acerca de Jesús que su discípulo ya conocía. Tales declaraciones de propósito normalmente caracterizan prefacios históricos antiguos. La mayoría de los estudiosos reconoce los evangelios del siglo XXI como biografías, un tipo de género histórico. Uno podría probar fácilmente esta teoría mediante la comprobación de varias biografías antiguas sobre una persona que vivió dentro de una generación o dos antes de los biógrafos. Los biógrafos a menudo trataban de dar lecciones morales o políticas a través de sus narrativas, pero buscaban lograrlo basados en información previa genuina. Ellos variaban en la exactitud de los detalles, pero aquellos que escriben sobre figuras antiguas recientes normalmente conservan grandes cantidades de información precisa. Por ejemplo, cuando se analizó la información sobre una breve biografía de unos 28 párrafos, aproximadamente 50 puntos pudieron ser comprobados como existentes antes de que el biógrafo lo escribiera. Ese relato incluye solo los casos donde la biografía podría ser probada. Pero estos casos, sin duda, son suficientes para demostrar que el escritor dependió fuertemente de información previa. Si este es el resultado cuando se pudo probar, entonces podemos suponer aproximadamente con el mismo grado de fiabilidad cuando no se puede. Un biógrafo antiguo no tenía forma de saber qué fuentes sobrevivirían. Las biografías antiguas más confiables en estándares modernos son aquellas escritas dentro de 1 o 2 generaciones de la vida de un sujeto y aquellas que hacen uso cuidadoso de sus fuentes. Basado en estas normas, le va bien a los evangelios. Son obras de una persona activa dentro de 1 o 2 generaciones antes de que fueran escritas. Marcos, por ejemplo, más a menudo es datado aproximadamente 40 años después del ministerio de Jesús. Un par de años más o menos, y Marcos no es de ninguna manera la única fuente temprana. Para cuando Lucas escribe, él sabe de muchos relatos escritos acerca de Jesús. Desafortunadamente, la mayoría de estos relatos no sobrevivieron, aunque el propio Lucas tuviera acceso a ellos. Por otra parte, cuando comprobamos los evangelios, podemos probar el cuidado con el que usaron sus fuentes. Según la teoría más ampliamente aceptada, Mateo y Lucas ambos utilizaron a Marcos como fuente. La comparación muestra que usualmente seguían a Marcos de cerca, algunas veces completando con información de otra fuente compartida. Esta coincidencia en el material se asemeja a lo que encontramos entre otros biógrafos antiguos. Y al igual que los biógrafos intentaron, dependen de fuentes que creían eran confiables. Mateo y Lucas, sin duda, consideran a Marcos una fuente precisa, porque ellos escribieron relativamente poco después de que Marcos lo hiciera. Estaban en una buena posición para saber precisamente cómo Marcos había seguido sus fuentes. Hoy, obviamente carecemos de los medios para entrevistar a los testigos originales o confirmar sus fuentes. Lucas, sin embargo, tuvo una oportunidad, cuando Lucas dice tener conocimiento de los hechos sobre los cuales escribe. Refiriéndose a la tradición oral de los testigos, existe una buena razón para creerle. Lucas pasó 2 años con Pablo en Judea. En Hechos, Lucas ocasionalmente resalta su presencia con Pablo cuando viaja. Usa el plural de la primera persona. Los eruditos han propuesto varias explicaciones para el nosotros, pero la mayoría reconoce que Lucas, indudablemente,
previó que funcionara de igual manera que lo hicieron otros escritores históricos antiguos para afirmar su presencia. Sin duda, 2 años fue bastante tiempo para que Lucas hiciera lo que dijo que hizo, confirmar muchos de los relatos difundidos acerca de Jesús. El que Lucas pretenda confirmar las historias acerca de Jesús deja claro que él no está simplemente inventándolas. La mayor parte de lo que tenía que decir ya circulaba por esos días. Esto está claro, porque uno no suele apelar a un público bastante extenso sobre acontecimientos si de hecho la audiencia no tiene tal conocimiento. Pero ¿qué tan exacta hubiera sido la información transmitida antes de que fuera escrita? Algunas culturas son mejores para transmitir oralmente la información que otras. Dependiente de los recursos de los medios de comunicación, la cultura occidental hoy en día no valora altamente las habilidades de la memoria. Pero ellos fueron estimados en épocas anteriores, incluso en el oeste. En la antigüedad mediterránea, algunos resultaron particularmente calificados. Las personas excepcionales como Séneca el Viejo pueden memorizar cientos de nombres en rápida sucesión y recuerdan la sustancia de los discursos que escucharon en años anteriores. Sin embargo, incluso personas ordinarias podrían entrenar sus recuerdos. Oradores públicos podían memorizar sus discursos, que fácilmente podrían ser hasta de 2 horas de duración. Narradores de historias, viajeros, podían recitar libros enteros de memoria. Esta habilidad no se limita a los alfabetizados. La mayoría de estos narradores eran considerados ignorantes y que memorizaban por recitación en lugar de leer. La memorización era común en la educación. Desde el nivel más básico, una de las principales funciones de los discípulos en los niveles más avanzados era aprender repitiendo con cuidado las opiniones de sus profesores, con el fin de ser capaces de promover estos puntos de vista en el futuro. Disciplinas avanzadas para los griegos incluyeron especialmente filosofía y retórica enfocada a hablar en público. Más común entre los judíos estaba estudiar el Torá, la ley bajo la tutela de maestros más tarde llamados rabinos. Todas las fuentes que sobreviven indican que los antiguos maestros esperaban que sus estudiantes aprendieran y recordaran sus enseñanzas, y es más razonable basar nuestras opiniones sobre todas las fuentes sobrevivientes que contradecir estas fuentes sin pruebas. Nuestras fuentes de maestros judíos son más limitadas, pero los que sobreviven también enfatizan la memoria oral. Casi todo el mundo reconoce que Jesús era un maestro que tuvo discípulos. También es evidente que estos discípulos continuaron liderando la iglesia por probablemente 3 décadas. No todo el mundo se da cuenta que las implicaciones de esta situación en el periodo entre la muerte de Jesús y la redacción de los evangelios. Las voces líderes en la iglesia eran discípulos de Jesús. Como otros discípulos, ellos habrían pasado en sus enseñanzas, porque habrían repetido el comportamiento de Jesús y sus enseñanzas una y otra vez. Habrían recordado eventos claves y enseñanzas muy bien. Sostener lo contrario es ignorar lo que fueron los antiguos discípulos y tratar a los discípulos de Jesús como si fueran diferentes a otros discípulos. Argumentar lo contrario no es por lo general como se estudia la historia, es más bien como uno intenta explicar la evidencia para mantener su escepticismo. En el mundo griego, los discípulos a menudo tomaban notas e incluso publicaban libros relatando los puntos de vista de sus docentes. Los discípulos originales de Jesús pudieron, de hecho, haber tomado notas cuando Jesús era docente o justo después. De ser así, entonces alguien al principio del proceso habría comenzado a escribir las historias, probablemente mucho antes del Evangelio de Marcos. Dada la datación estándar del Evangelio de Marcos, el periodo exclusivamente oral para la perpetuación de las enseñanzas de Jesús fue a lo mucho una generación. Como hemos observado, probablemente fue menos. Incluso hoy en día no descartamos testimonios de testigos presenciales de los acontecimientos que se produjeron 4 décadas antes. La mayoría de nosotros conocemos gente que vivió durante, digamos, la guerra de Vietnam. Esto es aproximadamente la misma distancia histórica entre el ministerio de Jesús y los relatos más tempranos escritos de la vida de Jesús. Menos aún, debemos desechar recuerdos de aquellos que vieron pasar memorias como parte de su trabajo, cuyas remembranzas fueron afinándose al contar y volver a contar las historias.
Por supuesto, el proceso de volver a contar las historias las estandariza y da forma a la memoria. Pero las historias que fueron repetidas serían recordadas en esa forma y estarían disponibles para los escritores subsecuentes. Que la audiencia de Jesús haya legado sus enseñanzas puede ser confirmado por nuestras fuentes. A pesar de que fueron escritas por una generación más tarde, fuera de la Tierra Santa y en griego, conserva muchos rasgos de un entorno judío de Galilea y el lenguaje arameo. Por supuesto, los dichos serían tradición y editados para hacerlos más comprensibles para los oyentes fuera de la tierra, por lo que es sorprendente cómo muchos signos de tradición temprana permanecen. Por lo menos, estas características muestran que estas tradiciones se remontan a los primeros seguidores de Jesús, los que tenían más experiencia directa con su ministerio. La respuesta de Jesús a la pregunta de algunos fariseos sobre el divorcio se ajusta a un debate entre los fariseos que ocurría en la generación de Jesús exactamente. La primera mitad de la oración del Señor es muy similar al Kadish, que el pueblo judío oraba regularmente. Algunas de las parábolas de Jesús se asemejan a las palabras contadas por otros maestros judíos en su época, pero eran desconocidos entre otros lugares en el mundo mediterráneo. Los evangelios abundan con estos ejemplos. Los críticos de hoy en día algunas veces resuenan un desafío planteado por el crítico del siglo XIX, David Strauss, contra la fiabilidad de los evangelios. Strauss afirmó que los relatos de milagros en los evangelios deben reflejar un poderío del desarrollo legendario. No creía que testigos pudieran ofrecer tales afirmaciones. Aún hoy en día, la mayoría de los eruditos reconocen que los contemporáneos de Jesús lo consideraban un taumaturgo. Esta imagen de Jesús aparece en todas las formas de la tradición cristiana primitiva. Incluso los enemigos de Jesús lo veían como un hacedor de maravillas, aunque atribuían su éxito a espíritus malignos o brujería. La versión más temprana de un pasaje en el libro de Antigüedades Judías, escrito por el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, también reconoce a Jesús como un hacedor de milagros. Además, las investigaciones muestran que cientos de millones de personas hoy pretenden haber presenciado milagros. El punto aquí no es cuántas de estas expectativas son evidentes acciones divinas. Las personas se recuperan de lesiones y enfermedades por diversos motivos y observadores explican estas recuperaciones de varias maneras. Algunos de los relatos son de hecho particularmente dramáticos. Por ejemplo, la sanación de la ceguera. Pero lo importante aquí es no cómo explicar estos hechos. El punto es que estos relatos vienen de testigos oculares que creen haber experimentado o presenciado milagros. Nadie supone que estos relatos surgieron solamente de leyendas. Tampoco existe razón alguna para descartar la tradición de los testimonios en los evangelios simplemente porque relatan la experiencia de la gente con Jesús como un hacedor de milagros. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima. A través de la historia hemos visto cómo los humanos han justificado cada una de sus acciones tomando como escudo la religión e incluso manipulado los escritos sagrados del cristianismo. Pero, ¿qué es lo que dice realmente la Biblia de la religión? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Bienvenidos. Hoy te traemos lo que dice la Biblia de la religión. Pero antes de iniciar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comencemos. Mientras esperaba que mi avión despegara, hice algo que rara vez hago. Inicié una conversación con mi compañero de asiento. Cubrimos los conceptos básicos, familia, ciudad natal, destinos finales bastante rápido. Pero cuando empecé a hablar sobre mi trabajo, realmente se abrió conmigo. Trabajo para una organización sin fines de lucro que colabora con iglesias locales en algunos de los países más pobres del mundo. Una de las cosas que hacemos es dar a los niños la oportunidad de aprender acerca de Jesús en un entorno seguro. Hablarle a la gente de mi trabajo generalmente provoca una de dos reacciones. O me dicen que es bueno y tratan de salir de la conversación lo más rápido posible. O empiezan a hablar sobre sus propias ideas y experiencias con la espiritualidad y la fe. Este hombre, sin duda, tuvo la segunda reacción.
empezó a contarme todo acerca de su vida y su familia. Me compartió que él y su esposa realmente querían que su hija creyera en algo, aunque ellos mismos no tenían una creencia religiosa en particular. Tan extraño como esto pueda parecer, mi compañero de asiento no está solo. De hecho, una encuesta reciente de Gallup muestra que, aunque casi 3/4 partes de los encuestados creen que la religión, como un todo, está perdiendo influencia en América, ese mismo número cree que América estaría mejor si fuera más religiosa. Mientras tanto, la generación Y, que también es conocida como generación del milenio o millennials, la generación conectada en todo el mundo de adultos jóvenes ahora están tomando el centro del escenario, han demostrado que casi no tienen interés en la religión en absoluto. La encuentran divisible e innecesaria, si es que piensan en ella en absoluto. Como lo dijo una millennial, la religión realmente estaría muy abajo en mi lista de prioridades. ¿Qué nos dice esto? Por lo menos nos dice que hay una gran confusión sobre la idea de la religión y si esto es bueno o es malo. Y esta confusión no está limitada a aquellos que se consideran no religiosos. Verás, en circuitos cristianos de Norteamérica se han puesto en boga menospreciar a la religión. Publicamos libros sobre el fin de la religión. Escribimos blogs acerca de que el cristianismo es superior a la religión. Incluso publicamos en YouTube videos de gran éxito sobre por qué es tan bien aborrecer la religión mientras ames a Jesús. Mientras algunas críticas contemporáneas de la religión tienen sus propias fortalezas y debilidades, hay un hecho que parece ser pasado por alto por muchos. La validez de las críticas realmente depende de lo que creen decir con religión. La manera en la que entendemos lo que sea sobre religión está totalmente supereditada a lo que queremos decir cuando usamos esa palabra. Millones de personas alrededor del mundo consideran la Biblia como una guía autorizada sobre cómo vivir una vida piadosa y justa. Pero entonces, ¿cómo entiende la Biblia la religión? ¿Qué es lo que dice? La respuesta no es tan concreta como nos gustaría pensar. La Biblia en sí misma no es totalmente positiva o totalmente negativa respecto a la religión. Después de todo, en el nivel más básico, una religión es un conjunto de creencias o principios, personales o institucionales profundamente sostenidos. No hay nada de malo con eso, en y de sí misma. De hecho, es por esta definición que cada ser humano en la Tierra es profundamente religioso. Pero la cuestión no es si hemos celebrado profundamente las creencias y prácticas. La cuestión es que esas creencias son devotas. Para entender mejor esto, volvamos al libro de Romanos en la Biblia. Un poco de contexto. El pastor Pablo abre esta carta compartiendo cómo constantemente da gracias a Dios de que el Evangelio está obrando en las vidas de los cristianos en Roma. Quiere ir a visitarlos y fortalecer su fe. De hecho, dice que tiene gran anhelo de ir a predicarles el Evangelio también a ellos. No está avergonzado del Evangelio, les dice, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Es evidente que Pablo se siente apasionado por el Evangelio, lo que le lleva a escribir el tratado teológico más exhaustivo sobre la obra de Cristo encontrado en cualquier parte de la Biblia. Y comienza con las malas noticias sobre la humanidad. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. En estos versículos, Pablo nos da una idea de la base de la religión, y lo que él dice es esto. En todo el mundo, fundamentalmente, hay solamente dos clases de religiones, la verdadera y la falsa. Una ama a Dios y la otra lo aborrece. Vamos a desglosarlo un poco. Todas las personas, ya sea que conozcan o no a Dios, saben que hay un Dios, dice Pablo. ¿Cómo? Porque Él se ha revelado en su creación, en lo que Él creó. Si Dios se ha revelado en la creación, si realmente puede ser conocido a través de la belleza y complejidad de la tierra, entonces, de acuerdo con Pablo, debe dársele todo el crédito. Cuando somos testigos del terrible poder y la gran belleza de una tormenta, cuando nos paramos al pie de una montaña y vemos a través del valle desde lo alto de esa misma montaña, cuando por primera vez sentimos un pequeño apretón de la mano de un bebé recién nacido en nuestro dedo. Estas experiencias deben hacernos parar y dar gracias al Dios que las hizo posible. El problema, dice Pablo, es que en lugar de honrar a Dios y darle gracias a Él, la gente comenzó a adorar imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Observaron todas las cosas maravillosas de la creación y dijeron, Zeus lo hizo, Baal lo hizo, o como en ocasiones ocurre hoy, simplemente surgió, en lugar de dar crédito donde el crédito es debido. Eso es fundamentalmente el problema con la religión que describe la Biblia. En lugar de reconocer a Dios, muchas personas recurren a explicaciones alternativas, intercambian la verdad acerca de Dios con una mentira. Ese tipo de religión es aborrecida en la Biblia, se llama idolatría, algo que repetida y enfáticamente se nos advierte a lo largo de las páginas de la Escritura. Los 10 mandamientos comienzan con una advertencia de Dios contra la idolatría. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Cuando los israelitas cambiaron de adorar al verdadero Dios para perseguir los falsos como Baal, Dios les ordenó a Elías que emitieran un desafío a los falsos profetas de Baal. Ambos ofrecían un sacrificio a la deidad. El Dios que envió fuego del cielo se mostraría como el Dios verdadero. Si Baal respondía con fuego, entonces el pueblo debía adorar a Baal. Si el Señor respondía con fuego, entonces debían adorar al Señor. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e inclinaron el nombre de su Dios desde la montaña hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Aunque los profetas de Baal continuaron delirando y aclamando fuertemente e incluso se cortaron a sí mismos, su Dios no respondió. Su religión era en vano, inútil. Pero la historia continúa. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en la que había 15 litros de cereal. Colocó la leña,
descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: «Llenen de agua 4 cántaros y vacíolos sobre el holocausto y la leña». Luego dijo: «Vuelvan a hacerlo». Y así lo hicieron. «Háganlo una vez más», les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiendo a ti su corazón». En ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postraron y exclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Al leer la Biblia, te darás cuenta que, de su lenguaje más duro y sarcasmo más mordaz, se dirige a la religión falsa. La búsqueda de la religión falsa se descubre como la prostitución, como prostituirse por algunos ídolos. Incluso, Dios hizo que uno de sus profetas, Oseas, se casara con una prostituta, Gomer, para que sirviera como una ilustración viviente de cómo Dios vio su propia relación con su pueblo. Continuaron persiguiendo a otros pretendientes y su infidelidad espiritual era una abominación. Y después están las palabras de Isaías: «El herrero toma una herramienta y con ella trabaja sobre las brasas. Con martillo modela un ídolo, con la fuerza de su brazo lo forja. Siente hambre y pierde, no bebe agua y desfallece. El carpintero mide con un cordel, hace un boceto con un estilete, lo trabaja con el escoplo, le da forma humana, le imprime la belleza de un ser humano, para que habite en un santuario. Derriba los cedros y escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque, o planta un pino que la lluvia hace crecer, al hombre le sirve de combustible, y toma una parte para calentarse, enciende fuego y hornea pan, pero también labra un dios y lo adora, hace un ídolo y se postra ante él. La mitad de la madera la quema en el fuego, sobre esa mitad prepara su comida, asa la carne y se sacia. También se calienta y dice: «Ah, ya voy entrando en calor», mientras contemplo las llamas. Con el resto hace un dios, su ídolo, se postra ante él y lo adora, y suplicante le dice: «Sálvame, pues tú eres mi Dios». Se alimentan las cenizas, se dejan engañar por su iluso corazón, no pueden salvarse a sí mismos ni decir: «Lo que tengo en mi diestra es una mentira». ¿Y qué pasa con Jesús? ¿Acaso no odiaba la religión? Tal vez has escuchado con cierta frecuencia este punto que ha sido utilizado en las discusiones sobre las enseñanzas de Jesús y el cristianismo. Sin embargo, a pesar de lo que algunos afirman, la Biblia no dice que Jesús aborrece la religión, no dice que Dios aborrece la religión falsa. Aquellos que argumentan que Jesús detestaba completamente la religión muy a menudo señalan la relación entre Jesús y los fariseos, una secta judía que enfatiza el mantenimiento estricto de la ley judía. Y ciertamente es fácil ver por qué, sin duda, Jesús es más duro con los fariseos y más crítico de ellos que con cualquier otro grupo de personas, incluyendo parias sociales extremas como prostitutas, personas poseídas por el demonio y recaudadores de impuestos. De hecho, incluso Jesús llama a los fariseos una variedad de nombres denigrantes, desde hipócritas, guías ciegos, serpientes y hasta camada de víboras. Pero dentro de ese primer insulto hipócrita reside la clave. Una lectura cuidadosa de las interacciones de Jesús con los fariseos revela que no es la religión la que es el problema. El problema es la hipocresía y sus consecuencias.
echa un vistazo a lo que Jesús tenía que decir sobre este tema. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de pudredumbre. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Bastante intenso. Casi se puede oír el enojo en la voz de Jesús por lo que se hacía. En el caso de los fariseos, la hipocresía se había llevado a un grado extremo, un grado que deshonró a Dios y engañó a su pueblo. Sencillamente, la ley se había convertido en un ídolo. No podemos adorar bloques de madera, hierro, oro o plata en la actualidad, pero la idolatría abunda. No solo en diversas religiones del mundo, incluyendo el ateísmo, pero más importante aún, en nuestros corazones. Ninguno de nosotros es realmente no religioso. Los deseos de nuestros corazones siempre están en busca de algo para servir, ya sea nuestro intelecto, nuestras carreras o nuestras familias. A menudo ponemos nuestra energía y dedicación en la búsqueda de bienes materiales o del éxito terrenal. En su definición más básica, idolatría es honrar o tratar a algo o a alguien menos que Dios como Dios. Cuando esto sucede, incluso nuestro enfoque en lo que puede ser algo bueno, nuestro matrimonio, nuestros hijos, incluso nuestra iglesia, puede cruzar la línea de la idolatría. Lo que más nos preocupa es nuestro Dios. En la cultura occidental, nuestro ídolo más grande puede ser la libertad de compromiso. Queremos ser los amos de nuestro propio destino, sin restricciones, libres de todo lo que pueda robarnos nuestra felicidad. Algunas personas retrasan el matrimonio y los hijos, pensando que necesitan quitar del camino su primer diversión. Otros, incluyendo muchos cristianos conservadores, sitúan esta misma cosa en un pedestal, haciendo del matrimonio el bien último y dejando a la gente soltera sintiéndose como ciudadanos de segunda clase. Ese es el poder de la idolatría. Es un problema del corazón. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Pregunta el profeta Jeremías. Al final, nuestros falsos y engañados corazones nos llevarán por el mal camino. No podremos salvarnos. Afortunadamente, hay más que decir acerca de la religión de lo que hay de malo con ella. Por más que la Biblia condene la adoración falsa, también elogia la verdadera religión, y en esto podemos encontrar mucha esperanza. La verdadera religión puede resumirse en las palabras sabias y escuetas de Miqueas. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. El libro de Santiago añade a esto con el único pasaje en el que realmente ocurre la palabra religión. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La verdadera religión ocurre cuando el Evangelio se arraiga en el corazón de una persona. Cuando eso ocurre, deseos cambian. En lugar de intentar encontrar satisfacción en dioses que no responden
y en cosas de este mundo, los creyentes encuentran satisfacción, alegría y paz en relación con Dios y su promesa de vida eterna. Esta es la esencia de lo que se llama a menudo el mayor mandamiento. Ama al Señor tu Dios con tu corazón, con tu ser y con toda tu mente. Y el amor de Dios nos lleva a amar a los demás. El segundo mandamiento es simplemente amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor tiene muchas maneras de demostrarse en nuestras vidas, de los cuales el menor es cuidar de los pobres y buscar lo que la Biblia llama santidad, prestando atención a la directiva para no estar contaminados por este mundo. El amor de Dios conduce a acciones tangibles. Quienes aman al Dios único y verdadero comenzarán a verse a sí mismos como menos importantes y pondrán las necesidades de otros antes de las suyas propias. Sacrificarán libremente tiempo, talento, energía y dinero para cuidar de los demás que necesitan ayuda. Y lo hacen no porque sientan la necesidad de ganar la aprobación de Dios o pagarle por lo que han hecho en sus vidas, sino simplemente porque así lo quieren. Se sienten obligados por su amor por el Señor. La búsqueda de la verdadera religión, una vida que se vive por agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros al enviar a Jesucristo a vivir perfectamente, a morir por nuestros pecados y a levantarse de la muerte para darnos la promesa de la vida eterna, trae gloria y alabanza a Dios. Una vida que se vive en una relación con Dios es lo que estamos llamados a buscar si ponemos nuestra fe en Jesucristo. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima. Después de la muerte de Jesús, sucedieron 5 cosas importantes. En primer lugar, hubo un terremoto. Hubo una respuesta de la creación tras la muerte de Jesús. Según leemos, la tierra tembló y la roca se partió. La naturaleza misma se estremeció por la muerte del Hijo de Dios. Mateo menciona primero que la tierra tembló y las rocas se partieron. Este lenguaje implica que esta es una reacción terrenal significativa a los eventos divinos en la cruz. En segundo lugar, las tumbas se abrieron. Mateo luego registra un incidente que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, es decir, las personas de Dios que habían muerto, fueron resucitados. Después de su resurrección, salieron de las tumbas, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a muchos. Los terremotos pueden dañar las tumbas, ya que están talladas en piedra, pero la resurrección de los cuerpos solo puede atribuirse a la acción directa de Dios, lo que implica que Él está detrás del terremoto. Dado que Palestina se encuentra en una falla sísmica significativa, un terremoto no sería un evento inusual, pero combinado con las rocas que se abren y las tumbas, es otro testimonio significativo de la crucifixión de Jesús. Pronto presenciaremos otro evento divino aún más significativo, la resurrección de Jesús. El registro único de estos eventos por parte de Mateo enfatiza la victoria sobre la muerte que el sacrificio de Jesús en la cruz logra. Aquellos que fueron resucitados son literalmente descritos como aquellos que habían caído dormidos, un idioma común en el Nuevo Testamento para alguien que ha muerto, pero cuyo destino eterno está asegurado. La resurrección sobrenatural de estos cuerpos de los santos y su aparición en Jerusalén es un testimonio impactante del trabajo de Jesús en la cruz y posteriormente de su resurrección. El término santos probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel, seleccionados para presenciar milagrosamente estos eventos. Su aparición ante la gente en Jerusalén es un testimonio de la eficacia del trabajo de Jesús en la cruz. Esto anticipa la enseñanza de Pablo sobre Jesús como las primicias de los muertos. El tercer suceso es que el velo del templo se rasgó en dos. Jesús clamó nuevamente con voz fuerte y agonizante y entregó voluntariamente su espíritu, despidiéndolo de su cuerpo en sumisión al plan de su Padre, y al instante el velo del Santo de los Santos en el templo se rasgó en dos de arriba abajo.
La tierra tembló y las rocas se partieron. El velo que cubría el templo se rasgó en 2 lugares. El velo era lo único en el templo que diferenciaba el área sagrada de la parte más sagrada del templo. Era una clara ilustración de la separación entre Dios y el hombre. Esto probablemente demostró a los sacerdotes la grandeza del trabajo de Jesús. También es probable que así se difundiera el conocimiento común del velo rasgado. El libro de Hebreos nos dice que en el templo un velo separaba el santo de los santos, el lugar terrenal de la presencia de Dios, del resto del templo donde habitaban los hombres. De hecho, el primer pacto tenía regulaciones para el culto divino y para el santuario terrenal. Se había levantado un tabernáculo sagrado, la sección exterior o primera en la que estaban el candelabro y la mesa con sus panes consagrados. Esto se llamaba el lugar santo. Detrás del segundo velo había otro tabernáculo, la sección interior o segunda conocida como el Santo de los Santos. El libro de Éxodo enseña que este grueso velo estaba hecho de material azul, púrpura, escarlata y lino retorcido. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote superior, y como creyentes en su obra consumada, participamos en su sacerdocio superior. Ahora podemos entrar en el Santo de los Santos a través de él, ya que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través del velo, es decir, su cuerpo. Al mirar esta escena, vemos una imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, al igual que Él estaba rasgando el velo por nosotros. El libro de Hebreos proporciona una explicación gloriosamente detallada del profundo significado asociado con el rasgado del velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hace a los humanos indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentara una vez al año más allá de la miríada de otros sacrificios que se presentaban a diario, era una ilustración flagrante de la realidad de que el pecado realmente no podía ser expiado o erradicado por simples sacrificios de animales. Debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz, las barreras que solían separar a Dios y las personas fueron destruidas, y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y audacia. La cuarta cosa es que hubo oscuridad sobre toda la tierra. Ahora, desde la 6ª hora, mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la 9ª hora, las 3 de la tarde. Hubo una oscuridad densa sobre toda la tierra. Ahora las Escrituras se cumplieron. Y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. A menudo a Cristo se le pedía una señal del cielo, y ahora la tenían, pero tal señal significaba la ceguera de sus ojos. En este punto de la tarde sería el mediodía y la oscuridad continuaría hasta la 9ª hora, que sería las 3 de la tarde. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol estaba en su punto más brillante, ya que la luna estaba llena. No pudo haber sido creada por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la tierra y el sol cuando está llena. La intervención rápida de Dios no solo provocó esta oscuridad, sino también el conocimiento astronómico era rudimentario en ese momento. Font también menciona un terremoto, lo que alinea su relato estrechamente con el registro sagrado. La criatura no podía mancillar el error ante su creador, por lo tanto, el sol retiró sus rayos para no presenciar los actos de los impíos. La oscuridad que ocurrió en un momento tan crítico puede significar varias cosas. Primero, la oscuridad estaba asociada en la antigüedad con el luto. La oscuridad también estaba asociada con la muerte de grandes hombres. Tanto los lectores gentiles como los judíos podrían entender la oscuridad como una señal cósmica que acompañaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad era una señal del juicio de Dios. La quinta cosa es que el soldado a cargo de la ejecución se dio cuenta de que era inocente. Ahora el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que estaban sucediendo, se llenaron de terror y asombro y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Era el trabajo de un centurión asegurarse de que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin complicaciones. Generalmente estaba a cargo de 100 soldados en el momento de una crucifixión. Era un soldado de carrera cuyo coraje e inteligencia lo ayudaron a ascender en los rangos. Sería un soldado de la más alta orden. Necesitaría ser frío y eficiente para tener éxito en esta posición.
Este hombre tenía que seguir las órdenes de sus superiores. La escena en la crucifixión de Jesús fue tan notable que incluso un centurión romano endurecido reconoció que este era el Hijo de Dios. Esta realización significaba que Jesús era inocente del crimen por el que estaba en la cruz. El centurión debe haber tenido una mezcla de emociones. Acababa de darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. Estas no fueron las palabras susurradas de un recluta asustado o las palabras temblorosas de un recluta fácilmente manipulable. Fueron las conclusiones alcanzadas por un veterano experimentado, un hombre que había visto sufrir a innumerables hombres con fines horrendos y era responsable de llevarlos a la muerte. Este centurión estaba muy al tanto de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos que pusieron a Jesús en la cruz por blasfemia. Su comandante en jefe, Poncio Pilato, había confirmado la condena de Jesús por hacer esta afirmación, pero él rechaza la condena y declara la afirmación de Jesús. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de Cristo eran abrumadores. Aunque sin duda había supervisado muchas crucifixiones, esta ejecución fue diferente. ¿Qué vio? Varias escenas de los eventos del juicio y la crucifixión de Jesús combinadas en una declaración convincente. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la injusticia que fue obligado a soportar a manos de sus propios compatriotas a través del arresto y los juicios. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la tortura que sufrió a manos del centurión y sus hombres. Se podría pensar en la dignidad con la que Jesús respondió a la multitud linchadora que exigía su sangre, como un cordero mudo ante su matanza. Las Escrituras no registran ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud, pero Jesús mostró misericordia hacia las personas que lo rechazaron y los soldados que lo crucificaron, incluido este centurión. Su respuesta fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Pudieron estos encuentros con Jesús afectar las vidas de los soldados? ¿Se convirtieron en cristianos? La tradición informa que el nombre del centurión era Longino y que se convirtió en un seguidor devoto de Jesús, predicó el Evangelio y murió como mártir. Esto es solo una tradición, no sabemos si sucedió, pero sabemos que la verdad tiene una forma de aferrarse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de cambiar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano que supervisaba una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús ya ha tomado la iniciativa en la salvación. Cristo murió por ti, ahora es tu turno. Jesús dio su vida para que pudiéramos recuperar la nuestra. Murió como nosotros para que pudiéramos vivir como Él. No solo complació a su Padre, sino que nos ganó como un premio. Jesucristo sufrió la retirada de la comunión del Padre, terrible como fue. Cumplió el buen y amoroso plan de redención de Dios. Estos son todos eventos únicos que testimonian uniformemente los actos únicos de Dios en la historia humana. Son testimonios sobrenaturales extraordinarios que confirman la verdad del Evangelio y la realidad transformadora del amor de Cristo.